Muchas gracias. Amén y amén. Tome asiento, por favor. Muy buenos días para todos. La semana pasada terminamos nuestro Congreso Explosión y la gran mayoría de los que participamos terminamos extenuados, más que por el trabajo físico, por la carga emocional que se maneja antes, durante y aún después de cada evento. Antes, porque no sabemos cómo van a salir las cosas. Durante, porque por más planeación que uno haga de un evento, siempre surgirán detalles de última hora. Después, porque al realizar la evaluación del evento, es cuando analizamos qué salió bien, qué salió mal y si en realidad valió la pena haber hecho todo ese sacrificio. Pero sin lugar a duda que la mayor angustia se experimenta durante el evento. El pastor David nos contaba el martes la gran angustia que experimentó el Comité Timón con la llegada del hermano Tales Roberto. Él vive en Houston, pero previo a su viaje había tenido que ir a Brasil. Brasil, por ser un país que está en el trópico, Colombia es un país que está en el trópico. Estos países demandan una tarjeta de vacuna internacional para poder ir a un país como Colombia o nosotros si vamos a Brasil. De lo contrario, la aerolínea no nos permite embarcarnos. Y a nuestro hermano le pasó, él tenía la vacuna, pero su carnet lo dejó en Estados Unidos, así que el día que ya va a venir para Colombia, no señor, usted no puede viajar. Imagínese la angustia que experimentó el Comité Timón. Si el hermano Tales no llegaba, pues estaba el Espíritu Santo, pero no faltaba quien pensara, vendieron el evento diciendo que venía Tales Roberto y no habían cuadrado nada con él. Y para evitarle a ese hermanito que se condenara, hubo una gran angustia. ¿Qué se puede hacer? No era nada fácil, porque cuando las aerolíneas dicen no, y es que es una ley, es no. Sin embargo, nuestro buen Dios, como siempre, intervino para que Satanás no se saliera con la suya, porque cuando todo parecía que la barca se hundía, él apareció para decirle al viento, calla, y a la mar, enmudece, y al instante se hizo grande bonanza. Aleluya. Contra todo pronóstico, de manera milagrosa, nuestro hermano Tales pudo llegar y qué bendición fue este evento. Me han llamado cualquier cantidad de pastores y hermanos que estuvieron en el evento. El pastor David me decía ayer, más de 9 personas de las que vinieron de afuera me han llamado para darnos gracias por el evento. El evento bendijo sus vidas. Y damos gracias a Dios entonces, porque valió la pena cualquier sacrificio que hayamos hecho si ese evento pudo bendecir la vida de alguien. Ayer estuvimos en el Oasis realizando nuestro servicio de bautismos, pero a la vez
haciendo un clamor por Colombia. Cada 20 de julio tenemos un programa especial en pro de nuestro país. El próximo martes tendremos un culto de milagros muy especial. Nos va a acompañar el evangelista Jim Thompson. Él es un misionero que estuvo en la India, y este misionero, mientras estaba haciendo misiones, dejó funcionando unos negocios. Dios le dio esa idea para luego, cuando terminara la labor misionera, poder ir por todos los países y poder de su bolsillo pagar todas las cruzadas, etcétera. Y es una bendición este hermano donde llega, porque no se limita por falta de recursos. Les cuento un sueño. Cuando yo estaba abriendo la obra en 1 de mayo, cuando ustedes eran pequeños, yo añoraba tener a un predicador, un invitado. El problema era, ¿y con qué? No tenía para darle los pasajes, no tenía ni para darle la comida, y tampoco tenía dónde darle dormida. Entonces yo decía, ¿cuándo podremos tener a un predicador? Entonces eso me generó un conflicto allí, y mi sueño es un día tener libertad financiera, cuando ya ustedes no me quieran escuchar, e ir a esas poblaciones pequeñas, a iglesias que quisieran tener a alguien que les dé un seminario, que les haga una campaña, pero dice, ¿y con qué? No tengo para darle los pasajes, no tengo para darle la alimentación, no tengo dónde hospedarlo, y que yo pueda decirle, yo te voy a hacer el seminario, yo te voy a hacer la campaña, no tienes que preocuparte por nada, no tienes que darme ofrenda, no tienes que darme pasaje, no tienes que darme comida, yo voy a pagar mi hotel, y yo sé que eso va a ser una bendición para esa iglesia. Pues este hermano se adelantó a mi sueño. Él ya lo está haciendo de esta manera. Este hombre que estuvo de misionero allá en la India y que ahora anda por todo el mundo haciendo cruzadas, grandes cruzadas, lo vamos a tener aquí el martes en ese culto especial de milagro. Yo no sé cuántos se alegran por esta bendición. Tener a un hombre de esta talla en ese culto de milagro, sin duda que va a ser una tremenda bendición. Pero luego tendremos al pastor Tom. El pastor Tom es el pastor de una de las iglesias más grandes en la Florida, una iglesia que tiene mucho que enseñarnos. Estuvimos allí y solo para que tengan una idea, ellos tienen 15 casas dotadas con todo. No necesita usted un hotel. Ahí esas casas están solo para cuando llegan los predicadores, ubicarlos allí, que tengan todas las comodidades. Yo decía, Señor, con una de esas que tuviéramos en Santa Marta, qué bendición. Entonces les estoy hablando de una iglesia muy grande que tiene todo lo que usted se pueda imaginar. El pastor Tom, su iglesia ha tenido un crecimiento exponencial. Cuando estuvo de misionero en Europa, cogió una iglesia con 300 personas y luego su iglesia fue la iglesia pentecostal más grande de toda Europa. Y ese hombre va a estar con nosotros la siguiente semana y va a venir para un culto especial. Él está haciendo un culto en su iglesia, lo realiza cada 3 meses.
Es como el culto del martes que nosotros tenemos, pero cada 3 meses ese culto no es de 2 horas, sino de 3 horas. Y la gente llega para un tiempo de ministración, de milagro, y es una cosa, entonces es un culto multitudinario por la manifestación del Espíritu. Y yo le dije al pastor Tom, queremos simplemente hacemos la alabanza y que usted haga el culto, así como lo hace aquí en la Florida. Así que estamos preparándonos para ese culto especial de milagro. Yo no sé cuántos bendicen a Dios por eso. Pero el día siguiente el pastor Tom va a dictar un seminario al cual le hemos denominado Cerrando la Puerta Trasera. La mayoría de los pastores en Colombia y en cualquier parte del mundo tenemos el mismo problema, y es que ganamos mucha gente, pero asimismo se nos van por la puerta trasera. Hay gente que llega y está en la iglesia por 1 semana, 15 días y ya no regresa. Pues este hermano, Dios le ha dado una estrategia de cómo hacer que la gente se sienta bien en la iglesia y no se vaya. Eso se llama cerrar la puerta trasera. Cuando una iglesia logra cerrar la puerta trasera, entonces esa iglesia comienza a crecer. El problema de la mayoría de las iglesias es que la puerta trasera está abierta. Pues este hermano va a enseñarnos cómo hacer para que la gente se sienta bien, para que la gente esté bien atendida y el que llegue se quede porque encontró el mejor lugar del mundo en la iglesia. Así que tenemos también esa bendición. Pero luego vamos a tener nuestro evento macro. ¿Cuál es? Yo pensé que lo iban a decir con más fuerza. ¿Cuál es nuestro gran evento? Más grande que explosión, más grande que todo. ¿Cuál es? Alza tus ojos. Es un evento donde todos nos que involucramos, los grupos familiares, va a ser un tiempo maravilloso. Y después de Alza tus ojos, 40 días de ayuno. No me extraña que alguien esté diciendo en voz queda: ¿y de qué sirve realizar esa cantidad de actividades? ¿Y el para qué de tantas actividades? El lunes, mientras preparaba el mensaje, pensé en la cantidad de actividades que tenemos para realizar este año. Y me preguntaba si valía la pena en realidad realizar ese sinnúmero de actividades teniendo en cuenta el desgaste físico, emocional que genera cada una de esas actividades antes, durante y aún después del evento. ¿Vale la pena? Pero el martes, mientras el pastor Fabián predicaba y comenzó a narrar, nunca había visto al pastor Fabián como narrador, y comenzó a narrar el testimonio de unos misioneros suecos que fueron a una aldea de África. Y él narró de manera magistral todo lo que le tocó soportar a esos misioneros para ganar un alma. Ni siquiera era un adulto, un niño. Todo ese sacrificio, porque le tocó hasta sembrar a su esposa murió allí en la selva y tocó que enterrarla en la selva. Todo ese sacrificio para ganar un niño valía la pena. Pero cuando el pastor está cerrando el testimonio, que luego ese niño
que era el que le vendía los huevos y las gallinas, que era el único que le habían permitido tener contacto con la tribu. Más adelante se encuentra por allá siendo el superintendente. Ese niño, cuando creció, ganó a toda la aldea. Y luego logró predicarle a miles y ahora era el superintendente. En ese momento pensé, si estos misioneros hubiesen sabido que su sacrificio iba a permitir ganar un alma, el alma de un niño, pero luego eso se iba a multiplicar con mucha satisfacción, hubieran dicho, valió la pena todo el esfuerzo que hicimos para predicar el evangelio a un alma. Entonces entendí, mis amados, que vale la pena cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer en pro de la obra del Señor. Que vale la pena seguirle metiendo leña al fuego, porque dicho sacrificio puede representar la salvación de una o muchas personas. Dicho sacrificio puede representar la reconciliación de alguien que estaba a punto de irse al mundo, pero fue confrontado por la palabra y tomó la decisión de reconsagrar su vida a Dios. Si eso solo ocurriera, que en un evento como explosión, una sola alma que estaba en la iglesia, pero más de allá que de acá, pudiese reconsagrar su vida a Dios, cualquier sacrificio que hubiésemos hecho habría valido la pena. Dicho sacrificio puede representar que en medio de una predicación o una conferencia, Dios toque a alguien de manera especial y ese día emerja un liderazgo que estaba en el anonimato, alguien sobre quien Dios había puesto un liderazgo de talla internacional, tal vez, qué sé yo, pero que estaba dormido, que no sabía el por qué y el para qué Dios lo había llamado, pero frente a una palabra, Dios provocó ese despertar. Habría valido la pena el sacrificio de explosión y de todas estas actividades que estamos realizando. Sé que para aquellos que están ardiendo hoy en el fuego de Dios, estas actividades, lejos de ser una carga, son una verdadera bendición. Pero no así. Para alguien que está pasando por una crisis espiritual, que le ha llevado a perder su motivación por el servicio a Dios. Mientras para aquel que está ardiendo en el fuego de Dios, es una bendición cada actividad, porque con cada actividad damos un paso más hacia el servicio al Todopoderoso. Pero no así para aquel que está pasando por crisis. Mientras que para los primeros, esta serie de actividades los enriquecen, para los que han perdido su norte, para los que no saben para dónde van, al escuchar que hay otra actividad, eso en vez de generarle gozo, lo que le genera es fastidio, porque no puede disfrutar el servicio a Dios. Con esto en mente, preguntémonos en cuál de los dos grupos nos encontramos hoy. Un autoanálisis, una autoevaluación. ¿En cuál de los dos grupos me encuentro? ¿En el grupo de los que disfrutan las actividades o por el contrario en el grupo de los que ven las actividades como una pesada carga?
Si usted es de los que disfrutan las actividades, y más aún el servicio a Dios, le felicito. Y déjeme darle una palabra. No quedarás sin recompensa ni en este siglo, ni en el venidero, porque fiel fue el que dijo: yo no soy deudor de nadie. Se lo aseguro. Pero si por el contrario, usted hace parte del grupo de los que un día disfrutó del servicio a Dios, pero de un momento a otro, ese servicio a Dios se le convirtió en una carga, o peor aún, en un fastidio, tengo malas noticias. Escúcheme bien. No todos en la iglesia llegaron para ser apasionados por el servicio a Dios. Habrá gente que llega a la iglesia, contribuye, hace lo que puede, pero hasta allí. Pero estoy hablando de alguien que gustó del servicio. Estoy hablando de alguien que creció en el servicio a Dios. Pero de pronto, por esas cosas de la vida, el servicio a Dios se le convirtió en un fastidio. Le tengo malas noticias. Y la mala noticia es que cuando esto ocurre, ya se está justo en la frontera entre el cansancio físico y emocional y el enfriamiento espiritual. La frontera entre el cansancio físico y emocional y el enfriamiento espiritual. Todos en algún momento de nuestra vida pasamos por cansancio físico y emocional. Porque puede ser que en el trabajo hay muchos problemas, hay cargas, etcétera, mucho trabajo y terminamos cansados, fatigados. Tal vez problemas en casa y todo eso se convierte de verdad en una carga muy fuerte. Eso es una cosa. Pero el enfriamiento espiritual es otra. El gran problema es que entre el cansancio físico y emocional y el enfriamiento espiritual hay una línea muy delgada que se convierte en la frontera entre estar en el Señor, pasando por esa crisis, o ya habiendo cruzado la línea de estar en el enfriamiento espiritual. Esta línea es tan delgada que a veces uno ni siquiera se da cuenta cuando la cruzó. Alguien puede decir: hoy no me voy a levantar para ir a la iglesia, estoy cansado. Y puede ser un cansancio físico que es normal. Puede ser que la angustia que estás experimentando te dice: mejor quédate, relájate. Y no es problema. Yo no creo que sea pecado que alguien un día diga: hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Hoy quiero irme a jugar fútbol. Estoy tan estresado. Me vendría bien irme a jugar fútbol con mis amigos. Yo no creo que sea pecado. ¿Cuál es el problema? Eso obedece a que ya pisé la delgada línea del enfriamiento espiritual. O simplemente, definitivamente hoy estoy cansado.
necesito un respiro, necesito un descanso, o eso obedece a que ya me da igual las cosas de Dios o las cosas del mundo. ¿Y cómo saber eso? La buena noticia que tengo para usted que dice, pero eso es lo que me está pasando a mí. Para ir al culto el domingo tengo que hacer un refuerzo porque en mi voluntad no quiero ir. Si ese es su caso, la buena noticia es que todavía no se ha cruzado la línea. Cuando yo hago el esfuerzo, y esto va para todos los que están aquí, el que usted haya llegado aquí, el que usted haya hecho ese esfuerzo, habla de que usted está en la pelea. No podría decir lo mismo de alguien que nos está viendo por alguno de los medios de comunicación y que ya perdió esa batalla, que ya llevas 1, 2, 3 semanas y ya no tiene deseo de ir a la iglesia, de buscar las cosas de Dios. Con ese sí tengo preocupación porque ya perdió la batalla. Pero si estás aquí, la buena noticia es que no está muerto el que pelea. Y si estás aquí es porque estás peleando. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Pero la pregunta del millón es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrás fuerzas para resistir en esta frontera? ¿Hasta cuándo tendremos la fuerza para no traspasar la línea tan delgada de esa frontera? Porque si logramos traspasar esa línea, peligro. Cuán apropiadas son las palabras del apóstol Pedro cuando dijo en su primera carta, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando leo este pasaje, lo primero que viene a mi mente es la imagen de un pastor. Lo segundo es la imagen de un rebaño. Y lo tercero es la imagen de un león hambriento que ruge frente a su presa. Por supuesto que ese pastor es Jesús. Que ese rebaño somos nosotros los creyentes. Y ese león hambriento que ruge frente a su presa es el diablo. Ese buen pastor un día dijo en Juan capítulo 10, versículo 28, los que están en mis manos, nadie los arrebatará. Nadie los arrebatará. Y ese nadie incluye al león rugiente llamado diablo o Satanás. El diablo no puede arrebatar a un creyente de las manos del Señor. Pero evaluemos de nuevo la frase, nadie los arrebatará de mis manos. Efectivamente, la frase de Jesús es categórica. Nadie puede arrebatarle a Jesús de sus manos un creyente, una oveja. Pero lo que sí no contempla la categórica frase, nadie los arrebatará de mis manos,
es si nosotros voluntariamente decidimos alejarnos de las manos del Señor. De sus manos nadie los arrebata, pero yo puedo salirme de las manos del Señor. Y el Señor no me lo va a impedir, porque Él respeta nuestras libertades. Él respeta el famoso libre albedrío. Yo puedo soltarme de las manos del pastor de los pastores y caminar hacia la frontera. El problema es que si yo cruzo esta línea de la frontera, Pedro dice, en esa línea de la frontera hay un león rugiente. Ese rugir del león significa dominio. Esto es mi territorio. Yo espero estarme haciendo entender. Pedro dijo, ese león está alrededor. No se le ocurre meterse al redil. Pero allí alrededor, donde él ruge, está diciendo, aquí mando yo. Allá ustedes son de él y no los puedo tocar. Pero dame un paso fuera de esta línea y estás en mi territorio. Dame un paso fuera y te voy a dar un zarpazo. Satanás sabe que no tiene el más mínimo chance de entrar al redil y arrebatarle una oveja de las manos a Jesús. David, apelando a su experiencia como pastor de ovejas, decía, en las manos de Dios yo estoy tan seguro, que un día dijo, su vara y su cayado me infundirán aliento. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Pero Pedro nos aterriza. Si bien es cierto que en las manos del Señor están seguros, no es menos cierto que si ustedes consciente o inconscientemente se alejan de las manos del Señor, y ese alejar de las manos del Señor comienza con el alejarse de las cosas que tienen que ver con Dios, ineludiblemente caerán en esa frontera. Esa frontera donde el cayado del pastor no les puede proteger. Mientras estemos dentro de esta frontera, su vara y su cayado nos van a alentar, nos van a animar. ¿Qué pasa? Por eso es que cuando vienes al culto, debes prestar toda tu atención. Porque es Dios diciéndonos, ¿qué está pasando? Peligro, allá está ese león rugiente. Pero si nos vamos alejando, lamentablemente lo peor sucederá. Déjeme ir cerrando. Es probable que haya en esta hora personas sinceras que estén diciendo en su mente y en su corazón, reconozco que ya no soy el mismo. Reconozco que ya no soy la misma.
Reconozco que de esa persona apasionada por Dios, en este momento no queda nada. Pero pastor, he intentado y quiero volver, quiero regresar, pero no puedo. Déjeme ir poco a poco. El proverbista nos da un consejo muy pertinente. Él dice, olvídate del poco a poco. Si vas a ir poco a poco, en cualquier momento ese león rugiente te va a dar un zarpazo. Mira lo que dice el proverbista, qué es lo que hay que hacer. Así que si alguien dice, yo soy esa persona que estoy en ese estado, yo fui alguien dinámico y apasionado por Dios, pero hoy ya no siento eso. Mira lo que dice el proverbista, capítulo 6, versículos 4 al 5. Si has caído en eso, no des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador. ¿Cuál es la característica de la gacela? Rapidez. Dice, no te pongas, yo voy a ir poco a poco. El diablo te tiene en la mira. No puede ser poco a poco, tiene que haber una determinación ya. Dice el proverbista, escápate como gacela. No sea que ya el diablo haya mandado el zarpazo. Por eso huye, escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Hoy es un buen día para regresar. Hoy es un buen día para decirle, Dios, perdóname. Me dejé enredar de tantas cosas, pero hoy yo decido regresar. Y decido regresar de una vez para siempre. Si lo haces, su vara y su callado te infundirán aliento. Póngase en pie, por favor. Cierro con esto, con sus ojos cerrados, cierro con esto. Que alguien escuche esta palabra. En ocasiones, ese pastor cogía a esta ovejita que insistía en salirse del redil, en cruzar la línea, y le partía a él mismo la patica. Pero le partía la patica no para verla sufrir, lo hacía por amor. Luego de partirle la patica a la ovejita y verla cojeando, la ponía en su hombro y cargaba con ella para todos lados. La vendaba, pero la tenía sobre sus hombros. Cuando esa oveja sanaba su patica
y el pastor la vacaba, ya esa oveja no quería volver allá a la frontera. Ya no quería salirse del redil. Ahora le hacía falta ese olor del pastor. Así que andaba pegadita allí a los pies del pastor. Esta es una figura de lo que Dios a veces tiene que hacer por amor a nosotros. Las cosas iban bien y decidimos dejarlo. Y por amor, Él tuvo que partirnos una patica para que estemos en sus brazos. Porque solo en sus brazos ese león rugiente no nos va a devorar. Pero por cuanto esa ovejita insistía en salirse del redil, Él tuvo que hacer eso aunque le doliera, aunque eso implicara un gran sacrificio de cargarla para todos lados en sus hombros. Algunas cosas no están saliendo bien solo por amor. Solo para que volvamos a la dependencia de Él. Solo para que no creamos las mentiras del diablo que somos autosuficientes. Y nos volvamos dependientes. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Yo voy a pedirle que se una con 4 o 5 personas. Hagan pequeños círculos. Vamos a orar los unos por los otros. Lo más seguro es que dentro de ese grupo habrá uno que está cansado física, emocionalmente. Pero también puede estar uno que está en la frontera. Y tal vez Satanás ya tiene el zarpazo listo. Pero tú vas a ser un instrumento de Dios para hacerle volver al camino. Cierren esos círculos. Pon tu mano sobre el hombro de tu hermano. Ora con él, ora con ella. Déjate usar. Si el Espíritu Santo quiere usarte para darle una palabra, dale la palabra. Si quiere usarte para levantarlo, levantarla. Sé un instrumento. No seas rebelde a la visión celestial. Deja que tu ministerio comience a florecer, siendo un reparador de portillos, siendo un tizón encendido capaz de provocar llama a un tizón apagado. Vamos, vamos. Eres instrumento de Dios. Ayúdalo.
Ayúdala. Que él, que ella salga ardiendo en el fuego de Dios. Más. Imprímele más pasión. Un alma vale todos los tesoros del mundo. Oh, puedo confiar en ti. eso es. Conviértete en un colaborador de Dios. Eres instrumento en las manos de Dios para desatar. Al que sientes que está atado, desátalo en el nombre de Jesús. Algunos tal vez ni podrán orar. Dios lo puso cerca a ti para que le digas: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Trae sanidad. Llévate las cargas. Llévate el cansancio, tanto físico como emocional. Llévate la frialdad espiritual.